16 años que he compartido la palabra, solamente una vez hablé claramente de esto. Y normalmente no lo repetimos en las iglesias porque creo que ya hemos aprendido del dar. Y en este caso vamos a hablar de la fidelidad en el dar. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, el capítulo 12, los versos del 13 al 15. El que lo tenga me dice un amén, porque ya trajo su Biblia, tiene lista como una espada de doble filo. Ahí está. Bien. Dice, Lucas, el capítulo 12, los versos del 13 al 15. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo el Señor Jesús: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por este trozo de tu palabra, porque yo sé que es algo hermoso lo que tú vas a hablar a nuestros corazones y poder aprender de lo que es la fidelidad a ti, no al hombre. Por eso yo te pido, Dios, que me prestes los oídos de mis hermanos para que estén atentos a tu voz, no la mía. La mía es inútil delante de ti, pero tú, con tu precioso Espíritu Santo, vas a hacernos entender, y si aún ya lo sabíamos, nos vas a mostrar cosas grandiosas a través de tu hermosa palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y les dijo, en otra versión: cuídense de toda avaricia, cuídense, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quédense con esta frase, subrayenla si pueden, porque esta nos va a ayudar bastante al final del tema. La fidelidad en el dar. Mire, mi hermano, mucho se dice y se enseña sobre el tema del diezmo. Y en este sentido existen siempre opositores y defensores, todo el tiempo. ¿Qué dice el opositor? Ellos expresan con una especie de rabia que aquellos que lo instituyen como parte de la vida cristiana son aprovechadores y ladrones. Eso dice el opositor. ¿Qué dice el defensor? Bueno, ellos son los que entienden que el diezmo sí es parte de la vida de un cristiano y expresan que es la forma de honrar a Dios y que todo cristiano debe de diezmar para poder recibir bendiciones de Dios. Mentira. Las dos son una mentira. La primera, que dicen que son aprovechadores y ladrones, es una mentira. Y los que dicen que solamente de esa forma Dios te va a bendecir, también es una gran mentira. Estos dos tipos de opiniones tan extremas, vamos a decirlo así, son muy peligrosas, ya que afirman categóricamente que así es como debe de ser entendido el diezmo. Pero pasan por alto completamente que la palabra de Dios está por encima de cualquier precepto o creencia humana. La Biblia no respalda estas dos posiciones, que son, entre otras, las más comunes en el mundo evangélico, no cristiano, evangélico, general, universal. Sin embargo, si estudiamos esta enseñanza sin ningún lente doctrinal heredado, no hay duda que podemos encontrar la verdad señalada sobre el diezmo en la misma palabra, la palabra de Dios, la que se tiene en su mano ahorita y que estamos viendo en las pantallas. Cada vez que se trata del diezmo, la mayoría de veces, la gente pregunta sobre si se debe o no diezmar, y es realizada mayormente por las personas que creen que darle el 10% de todos sus ingresos es demasiado. Bueno, mi hermano, es demasiado si ganas demasiado. Te voy a dar un ejemplo. En una reunión de hace años que tuve atrás, una reunión de varones, yo le dije a un hermano: oye, hermano, ¿será posible que puedes dar de 10 pesos un peso de diezmo? ¿Qué creen que dijo? Por supuesto que sí, hermano. Claro que sí, se puede dar un peso. Hermano, ¿y si ganaras 10,000 pesos, darías 1,000 pesos de diezmo? No, eso ya es mucho. ¿Por qué? Si estamos hablando del mismo concepto de un 10%. Pero como ganas poquito, pues un peso no se te hace moroso darlo de 10 pesos. Pero si ganas 10,000 al mes, se te hace mucho dar 1,000 pesos. Pero es el mismo 10%.
Es lo que yo les explicaba en aquel tiempo. También existen personas que objetan del diezmo porque dicen ellas que solo se trata de una forma de aprovecharse de las personas ingenuas. ¿Usted es una persona ingenua? ¿Verdad que no? No somos ingenuos, ¿verdad, Berenice? No somos ingenuos. Bueno, estas dos formas de pensar también están erradas y son rechazadas por la Biblia. De modo que para empezar a entender todo lo relacionado con el diezmo, necesitamos ver en la misma Biblia cuándo y de qué forma fue utilizada dicha palabra. ¿Con qué objetivo? Que la mente se enriquezca y que no me cuente Ceci, y que no me cuente ni Miguel ni nadie. Nadie. Porque la palabra me lo está aclarando que es realmente el diezmar. La palabra diezmo se utiliza aproximadamente 36 veces en la Biblia. 29 están en el Antiguo Testamento y 7 están en el Nuevo Testamento. ¿A qué se deberá que el número 7 perfecto está en el Nuevo Testamento? Por algo, ¿eh? Ahí está la perfección. Bueno, la palabra diezmo viene del griego maser o masher, no sé pronunciarlo, pero viene de ahí, que literalmente significa una décima parte. O sea que el diezmo es una décima parte de mis ingresos propios como ofrenda a Dios. En este sentido, la primera vez que vemos la palabra diezmo en la Biblia, la vemos sin lugar a dudas en la historia de Abraham, quien vivió muchísimos años antes que Moisés, o sea, antes que existiese una ley que avalara el diezmo. ¿Sabe cuánto tiempo faltaba para que llegara la ley? 400 años. Entre 400 y 500 años faltaba para que la ley llegara. Abraham ya diezmaba. ¿Cómo es eso? En Génesis, el capítulo 14, usted lo puede leer en casa, nos narra la historia de cómo fue el rescate del sobrino de Abraham. Y dice el escritor de este libro que Abraham fue a rescatar a su sobrino y al final del combate, Abraham le dio los diezmos de todo a un sacerdote llamado Melquisedec, reconocido como sacerdote del Dios Altísimo. Y en este capítulo 14 podemos ver que el diezmo que Abraham dio, fíjese, no fue un pago. No existía una ley ni obligación alguna que le motivara o le obligara a hacerlo. Eso quiere decir que fue un acto totalmente voluntario. Ahora sí, acompáñenme a ver su Biblia. Génesis 14, los versos del 17 al 20. Génesis capítulo 14, 17 al 20. Con un amén y empiezo a leer. Ahí está. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, o sea, a Abraham, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Punto de aparte, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Obviamente esto me lleva a investigar y a lo mejor usted también se puede preguntar, bueno, ¿por qué lo hizo? Si no había un mandamiento ni una ley que justificara tal acto. ¿Por qué lo hizo? No había ley, le faltaban 400 años. ¿Cuál fue la causa? Yo encontré 3 causas. Una de ellas es el reconocimiento de autoridad espiritual. La segunda es una gratitud por la victoria. Y la tercera era una costumbre cultural de honra. Reconocimiento de autoridad espiritual, porque Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Abraham reconoció que Dios había actuado a través de él. Entonces, era un reconocimiento de autoridad espiritual en el sacerdote. Gratitud por la victoria. Melquisedec le dijo: fue Dios quien entregó en tus manos a sus enemigos. O sea que el diezmo fue la respuesta de Abraham a esa bendición. Tercera, era una costumbre cultural de honra. Dicen que en el mundo antiguo el 10%, el darle el 10% a un rey o a una deidad después de una victoria era común. Solo que Abraham dio el 10%
al sacerdote del Dios Altísimo, no a los dioses paganos. Eso es lo que hace la diferencia en esto. Ahora, partiendo de esta primera vez, podemos leer en la Biblia la palabra diezmo y podemos ver que no fue parte de la ley porque según Gálatas era parte de la ley mosaica en la cual sí era obligatorio pagar el diezmo. Cuando lo miran desde una ley, pagar el diezmo es das o das, mi hermano, como ley. Dice en Deuteronomio 14, una frase que muy pocos nosotros conocemos y que yo pensé que no estaba en la Biblia. Indefectiblemente. ¿Quién me dice qué es indefectiblemente? Díganlo fuerte. ¿Qué es indefectiblemente? Tiene un efecto obligatorio. O diezmas o diezmas. Es algo inevitable, infalible, que no puede faltar sin importar tus circunstancias. ¿Tienes trabajo? Diezma. ¿No tienes trabajo? Diezma. ¿Estás en la pobreza? Diezma. Sí o sí, diezmas. ¿Por qué? Porque es la ley. Se acabó. Eso es indefectiblemente. Usted lo va a encontrar en casita, búsquelo en Deuteronomio 14 y lo va a encontrar. Sí, Deuteronomio 14, 22 dice indefectiblemente. Qué palabracita, mucha prosa y así que, ay, caray, ya cuando la lees y identificas su definición, dices, wow, indefectible es diezmas o diezmas, no hay de otra. Entonces, vale la pena enfatizar que en Génesis 14, o sea, regresándome tantito, no dice que Abraham diera una décima parte de todo cuanto poseía. O sea, que no era un diezmo de su ingreso total, ni alguna clase de diezmo anual o semanal, sino solo una décima parte de lo que había tomado de una batalla en la cual triunfó. Lo acabamos de leer. De hecho, en ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona que Abraham volviera a dar el diezmo otra vez. Posiblemente sí lo dio, pero la Biblia ya no nos narra esto, sino aproximadamente 140 años después, su nieto, Jacob, por segunda vez aparece la palabra diezmo. No vuelve a aparecer jamás. Este nieto de Abraham hace un voto a Dios y en ese voto él se compromete, fíjense, él se compromete delante de Dios a darle el diezmo de todo lo que Dios le fuera a dar. De su corazón, él se compromete. Acompáñeme Génesis 28, los versos del 20 al 22. Génesis 28, capítulos 20 al 22. Dice así, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Subráyele. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fue otra vez un acto totalmente voluntario. Otra vez vemos que no existía ley. Pero no debemos de perder de vista que fue un voto que Jacob quiso hacer y que nadie le pidió o lo obligó a realizar. Salió del corazón, lo mismo que su abuelo Abraham. Entonces, mi hermano, esto nos debe de enseñar que el principio del 10% ya estaba en la familia sin necesidad, sin ninguna necesidad que una ley les respaldara. Ahora, con respecto al diezmo en el periodo de la ley, sí podemos ver claramente en la Biblia que la tribu de Leví no podía tener propiedades. ¿Verdad que lo hemos leído una y otra vez? Por esta razón es que el Señor ordenó al resto de la nación, o sea, las 11 tribus que quedaban, sustentarlo con el 10% de sus ingresos, a los levitas. ¿Para qué? Para que los sacerdotes levitas pudieran dedicarse al servicio del tabernáculo, labor que debían efectuar desde los 25 años y a los 50 se jubilaban. Qué interesante, ¿no? 25 años trabajando al tabernáculo de los levitas. Eso usted lo va a encontrar en casita en el libro de los Números, el capítulo 8. En esos tiempos, el diezmo no era dinero, era en especies. Lo dice en Levítico 7. ¿Qué era eso?
Bueno, de modo que era exclusivamente para el sostenimiento de los levitas. Y algunos escritores dicen que para evitar corrupción dentro del pueblo de Israel, él ordenó que siempre los diezmos fueran entregados en producto. Trigo, cebada, arroz, aceite. Seguramente existían los frijoles, qué ricos. Ahí estaba. Todo lo cual era guardado en el alfolí, que estaba en el templo, que servía de bodega para almacenar el diezmo. No sé si usted leyó por ahí alguna vez la historia de José el Soñador. Cuando él fue el administrador por 7 años, ¿dónde guardaba el trigo? En los graneros, que también se les llevó a llamar en otras traducciones alfolí. Eran cosas inmensas, grandes. Bien. En Números 18:21, por favor, Números 18:21, acompáñeme. Números capítulo 18, verso 21. Dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, eso es perpetuamente, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mire qué interesante. Por eso es que en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, que muchos conocemos, Dios le dice a la nación de Israel, a las 11 tribus, no a la iglesia, no había iglesia, eran tribus, 11 tribus, y les dice a ellos, me han robado. Dios les dijo a las 11 naciones, me han robado, porque habían dejado de diezmar para los levitas. Aquí tampoco se habla de dinero. Incluso las ofrendas no eran dinero, sino animales seleccionados por Dios para la expiación de los pecados. ¿Se acuerdan que eso es lo que hacían los levitas? Alguien la regaba, o adulteraba, o robaba, o mataba, o lo que sea. Eran animales seleccionados para esa expiación de pecados. Ahora, ¿existía el dinero en esos tiempos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Existía el dinero en esos tiempos? Claro que sí, por supuesto que sí existía el dinero. La Biblia dice que en los tiempos de Abraham ya existía el dinero. Por ejemplo, cuando Abraham salió de su tierra y su parentela, años después muere su esposa. Y él se regresa y va a un lugar en donde él compra una propiedad. ¿Con qué fin? Enterrar ahí a su familia, que era una cueva llamada Macpela. Y él pagó por esa cueva 400 ciclos de plata. Imagínate lo que gastó él por una propiedad. Imagino que era un terreno enorme, ¿no? Para 400 ciclos. No lo investigué esa parte, discúlpeme, para poder decir ahorita en dólares cuánto cuesta, ¿no? Pero bueno. Además, son múltiples los pasajes que señalan que los trabajadores recibían un denario como salario por cada día laboral. Incluso en la ley, en los días de Moisés, Dios había ordenado que no se retuviera el salario del jornalero hasta el día siguiente. Se les tenía que pagar diario. No podía pasar que acabara la noche, el siguiente día le pagaran al jornalero, porque eso estaba prohibido por la ley. Levítico, capítulo 19, el verso 13, dice así, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ahí está. A modo de resumen, el diezmo fue instituido por Dios para la nación de Israel, como parte de su administración y gobierno teocrático, el cual estaba destinado a los levitas que no podían poseer tierras o heredad alguna, y eso les servía de sostenimiento para sus necesidades primarias mientras ministraban en el templo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Correcto? Ok, vamos al Nuevo Testamento. Ahora vamos para el otro lado. En lo que respecta al Nuevo Testamento, no existe ninguna instrucción directa que trate con detalles sobre el diezmo. No existe. ¿Sabe por qué no existe a detalle este asunto del diezmo? Porque no hay ni una instrucción así clara y directa. Muy sencillo. Los apóstoles nunca ordenaron el diezmo a la iglesia. Ellos enseñaron algo más profundo, mucho más. ¿Sabe qué es? La ofrenda voluntaria. La ofrenda generosa. La ofrenda alegre. O sea, dar de corazón, no por ley. Segunda de Corintios, usted lo conoce perfectamente, las primeras
las primeras partes. Segunda de Corintios, capítulo 9, los versos del 7 al 11. ¿Ya lo tienes? Ok, fíjese lo que dice. Y lo conocemos de memoria, pero vamos a aplicarlo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Yo subrayé esto en rojo. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Y mire lo que dice. Su justicia permanece para siempre. ¿A quién? El que da generosamente. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Otra vez subrayele, para que estés enriquecido en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ay, caray, bolas. Tal vez digas, oye hermano, pero yo no salgo de la pobreza. Yo no veo la bendición de Dios en mi vida. ¿Qué está pasando, mi hermano? ¿Por qué? Bueno, déjame te voy a decir algo. Si aún no recibimos cosecha, seguramente es porque nos estamos comiendo la semilla. Cuidado, mi hermano. Si queremos ver cosecha en nuestra vida, tenemos que sembrar. ¿Cierto o no? ¿A usted cree que esos árboles que están allá afuera nacieron solitos? No, ¿va? Alguien fue y plantó una semillita. Y luego creció. Entonces, si no recibimos cosecha, seguramente es porque nos estamos comiendo la semilla. Así que, déjese lo digo más claro. Cuando una persona ha entregado su vida entera a Dios y le ha creído a su palabra, esta entrega no limita nuestras posesiones. Hablando de cash. No limita nuestras posesiones materiales. Esta entrega es una entrega total al Señor. Por esa causa, en el Nuevo Testamento no se especifica una cantidad o porcentaje específico que deba darse para sostener la obra del Señor, pero sí habla del dar según hayamos prosperado. Eso es inevitable, dice, conforme hayamos prosperado. Primera de Corintios, capítulo 16, versos del 1 al 6, vamos a checarlo. Bueno, no se distraiga. No importa, sí me escuchan bien, ¿no? Ahí está. Primera de Corintios 16, los versos del 1 al 2. Dice así, el enemigo como que quiere meter cizaña, pero no va a poder. Dice así, Primera de Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, hoy, ¿va? Domingo. Sí, pastor, estoy correcto, hoy es el primer día de la semana, ¿va? Domingo. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuánto? ¿Qué dice? Según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. A ver, pregunta, mis hermanos, ¿será que Dios necesita nuestro dinero? Seamos honestos, ¿lo necesita o no? ¿Qué dice Johnny? ¿Verdad que no necesita nuestro dinero? No, de ninguna manera, sino porque los que están sirviendo en el establecimiento del reino de Dios son personas que tienen necesidades como tú y como yo. Pero súmale a ello los gastos en los que se incurre cuando se tiene que administrar un templo. Ceci, ¿qué se requiere para administrar un templo? Tú eres nuestra administradora. ¿Qué se requiere? Comprar sillas, ¿estoy correcto? ¿Qué más, Ceci? Pagar las facturas del agua, pagar servicios también de la música, pagar el agua, pagar utilería, y le podemos seguir, ¿verdad, Ceci? Pagar la renta, pagar la luz, y se le seguimos echando, y sigue. Ahora, fíjense, vamos a analizarlo.
¿Quién no ha leído el libro de los Hechos? Todos. Bueno, conocemos la historia. Dice, el libro de los Hechos en el capítulo 2 y en el capítulo 4 habla acerca de dos cosas evidentes y hermosas. Primero, en el libro dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ese día dice que los que recibieron la palabra fueron 3,000 personas. En el capítulo 4 de Hechos, cuando Pedro habla en el pórtico de Salomón, ahora se convierte en 5,000 personas. Los que creyeron fueron 5,000 personas. Ahora, si usted lo suma, ¿cuántos son nomás entre ellos? 3,000 en Pentecostés y 5,000 en el pórtico de Salomón, 8,000. ¿Y sabe qué dice la palabra? Sin contar las mujeres y los niños. Ay, caray. Entonces, solo piénsalo por un momento. ¿Cómo se mantenía la primera iglesia con tanta gente? Suponiendo que los primeros 3,000 se empezaron a congregar en un lugar y los otros 5,000 allá, en el otro lugar. Yo me los imagino empezando como una misión y después a construir su templo. ¿Cómo cree que ellos conseguían mantener 2 misiones con más de 8,000 personas? El libro de Hechos nos da la respuesta. ¿Sabe cómo era esta iglesia primitiva? Número 1, dice que tenían todas las cosas en común. Número 2, hacían donativos voluntarios y vendían sus propiedades. Número 3, repartían a diario a los necesitados. Y número 4, comían en las casas con los hermanos que se estaban convirtiendo. Hechos capítulo 4, vamos a revisarlo. Hechos capítulo 4, los versos del 32 al 37. Hechos capítulo 4, 32, 37. Dice así. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y mire, y está entra aquí. Y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio a los apóstoles y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Te das cuenta? No había un diezmo obligatorio, ni siquiera había salarios. Era un 100% voluntario, movido por la generosidad. El que tenía, compartía con el que no tenía. Entonces, hermano, esto nos debe de enseñar que debemos ofrendar voluntariamente para el sostenimiento de la iglesia de Cristo. Dicho de otro modo, el principio del nuevo pacto sobre la dádiva por el que tú y yo debemos regir nuestra vida, no se deriva de algún 100% obligatorio. La dádiva o la generosidad del nuevo pacto nace del corazón y se determina personalmente. Generosidad es la palabra activa. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota porque la copié realmente, pero me encantó. Le dice un congregante a su pastor, pastor, agarra el celular, ¿no? Pastor, quiero que ores por mí, porque estoy por cobrar una herencia que me están trabando los abogados de la otra parte. Y quiero que me ayudes a orar. Si la cobro, prometo darte una buena cantidad para la iglesia. Por supuesto, esto le sonó a soborno al pastor. Eso pensó él. Entonces le preguntó al donante si es que le daban la herencia. Y le dijo, oye, a ver, ¿crees que puedes repartir ahora algo de tu dinero? Digo,
ofrendar para alguna ayuda comunitaria, algún individuo, alguna casa cuna, alguna fundación. Podrás hacerlo ahorita. Y dice el donador, bueno, no, pues ahorita gano el mínimo. Y le dice el pastor, ¿y qué te hace pensar que vas a ser generoso con una herencia si no eres generoso con tu salario mínimo? Rayos. ¿Qué te hace pensar que vas a ser generoso con una herencia si no eres generoso con un salario mínimo? ¿O piensas que la generosidad llega después de que llegó el dinero? No. Mira qué interesante este pequeño anexo que puse aquí. Mi hermano, que me estás escuchando, y los que me vean por este medio, la generosidad no viene con el dinero, amados. La generosidad no viene con el dinero, de ninguna forma. El dinero no le hace mal a nadie, definitivamente. Pero el dinero solo muestra lo que hay en el corazón de la gente. Nada más. Te lo voy a decir mejor dicho. El que ha sido pobre o codicioso toda su vida y llega a tener dinero, sigue siendo un pobre codicioso, pero con dinero. Así. Y el que fue dadivoso cuando no tenía nada, siempre será un dadivoso generoso. Eso es lo que marca la diferencia, pero no la marca el dinero. Esa nada más muestra lo que hay en tu corazón, cómo eres, hasta ahí nada más. A modo de conclusión, todo cristiano debería de ofrendar voluntariamente, según Dios le haya prosperado, y no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque el acto de dar nace del corazón del creyente y debe de ser determinado personalmente, sin codicia. Aunque en efecto, Dios va a determinar cuánto nos bendecirá, cuándo y de qué manera lo hará. Entonces, el principio del Nuevo Testamento sigue vigente hasta el día de hoy. Honra a Dios primero con tus primicias. Solo que el Señor Jesús movió el enfoque de un 10% obligatorio al 100% del corazón, al 100% de disponibilidad. No hay un 10%, mi hermano, es un 100% del corazón, de aquí nace. Entonces, uno de los tantos principios que la Biblia nos enseña es el diezmar, uno de tantos. Entonces, si tú y yo hemos entendido que Dios ama al dador alegre, al que da voluntariamente, conforme haya sido bendecido, pues mi hermano, este es el momento de hacer un voto para ello. Yo solamente te voy a dar una anécdota. Yo un día decidí hacer un pacto con Dios. ¿Recuerdan este huracán Odil? Fue el que nos ha pegado más fuerte. Y cuando salimos a la calle con mi hija para ver los destrozos, mi corazón estaba hecho tiras de ver láminas sobre las calles de gente que vive en austeridad y el viento se llevó todo. Y ese día a mí me nació y yo decía, Señor, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿De qué manera puedo hacer? No está en mis posibilidades, pero si siempre ha habido la generosidad en nuestras vidas, de inmediato piensas en ayudar a alguien. De todo ello a mí me nace y decirle, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Tenga o yo no tenga trabajo, yo te voy a dar esta cantidad. Tenga o no tenga. Y las pruebas han venido. Me he quedado sin trabajo. Después de que presunciosamente se decía, es que el hermano tiene 3 trabajos. Hoy no tengo. Pero no he fallado en el diezmo. Porque yo hice un pacto. Y Dios es un Dios de pactos. Pues yo no quiero que hagas un pacto con Él si tú no está en tu corazón hacerlo, pero sí que tengas ese 100% de disponibilidad de tu corazón dar con un corazón alegre, aunque no tengas el mejor empleo que pueda existir. Sino que la generosidad siga mostrando lo que hay en tu corazón, no el dinero. Porque el dinero no es nada. ¿Qué te parece? ¿Te pones de pie? ¿Me acompañas? Y dísenselo tú en tu corazón.